Está Teresa García con nosotros. ¿Cómo va, Teresa? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, bien, acá tratando de entender esta pelea, este fuego incesante que hay, ¿no? Que está muy expuesto. Le hago una pregunta más conceptual. ¿Les hace bien a ustedes que esté toda esta pelea tan expuesta de modo No, permanente? no, nunca hace bien, como no le hace bien a otras fuerzas políticas que estaba viendo la presentación de su nota, este tipo de discusiones. No hace bien porque a la sociedad le están pasando otras cosas y la verdad que se resume en que esta es una pelea de dirigentes, ¿no? Sí. No tiene nada que ver con la realidad. No nos hace bien. Lo que sí quiero aclarar, está casi saldada esta discusión en el peronismo Sí. porque hace 2 o 3 días, Sí. la que es presidente del Partido Justicialista Nacional, Cristina, determinó que los presidentes del bloque acompañáramos lo que era un proyecto en la Cámara de Kicillof, Sí. que era la suspensión de las elecciones PASO. Dimos media sanción con el acuerdo de toda la oposición, porque además la oposición había acompañado el pedido de sesión especial de Kicillof, así que se votó por unanimidad en el recinto y ahora pasa a la Cámara de Diputados, Sí. donde estimamos que va a haber espejo de la acción de las distintas fuerzas políticas. Bien. Sí, pero ahora viene el momento de armar las listas, Teresa, y todos los indicativos nos dan que hay una pelea ahí por ver quién arma las listas. La famosa pelea por la lapicera, ¿no? Que se Bueno, es sintetiza que en esa imagen. justamente eso le iba a responder. En realidad esto empezó en diciembre del año pasado, ¿no? Cuando algunos dirigentes cercanos al gobernador comenzaron a hablar de la lapicera. Que no era nuestra discusión. Nuestra discusión tenía que ver con la ingeniería electoral primero, para despejar en un año muy difícil, y poder tener solamente una elección, que es lo que seguimos pensando, y en mi cierre lo dije, lo aclaré. Nosotros seguimos pensando que al estado que tiene la sociedad y al hastío que se demostró también en la provincia de Santa Fe, independientemente que el dirigente que encabezó la lista fuera un hombre de prestigio santafesino como es Puyaro, solamente hubo un 55% de asistencia del padrón votante en la provincia de Santa Fe, lo cual es muy bajo, el más bajo de las últimas 4 elecciones. Y sumado a eso, la pérdida del volumen electoral que tuvo este dirigente. Producto del hastío, hay un hastío social que hay que comprender y nosotros entendíamos que tenía que ser en una única fecha porque eso ayudaba a descomprimir en la sociedad esta obligación de ir a votar permanentemente. Teresa, pero eso finalmente no se consiguió y va desdoblado. Lo que se ve es que Cristina Kirchner, que siempre armó las listas con su hijo Máximo, quieren seguir, insisto con la idea de la lapicera, quieren armar las listas ellas y manejarle el asunto al gobernador. Es lo que se ve. No, mire, bueno, está bien, podrá ser lo que se ve y lo que muchos de algunos medios transmiten. No es así. Nosotros lo que tenemos claro es qué hay que discutir para adelante. ¿Qué es lo que hay que discutir para volver a recuperar la credibilidad social? Porque por más que el gobierno de Milei afecte permanentemente, yo veía la nota de quien es director de la Asociación de Supermercados. Y es verdad, hay una caída en el consumo muy importante. Esto afecta fundamentalmente a las familias trabajadoras. Entonces, la verdad que nunca creímos que la solución para esto sea una distribución de los cargos. Nunca. Hubo momentos en que obviamente tuvo más preeminencia la figura de Cristina en el armado de la representación, como en otros momentos hubo compañeros que hoy critican que también tuvieron preeminencia en el armado. Yo creo que el camino que se viene, habiendo tomado un poco de razonamiento en que no podemos seguir con estas discusiones, será como siempre se hace en el peronismo, la concurrencia de los distintos sectores, el Frente Renovador, el Nuevo Encuentro, el Partido Justicialista, en la resolución de la representación, que además hay que tener cuidado, porque no se trata solamente de una distribución de lugares, se trata de ver qué se representa, ¿no? Hoy tenemos en crisis los sectores de trabajadores con la representación de sus centrales gremiales,
esto que ustedes plantearon, en crisis incluso las fuerzas de la oposición planteando que ya no los representan y sumándose otros Por eso, bloques. Teresa, ¿qué tal? Ramón Indart. Para entender, porque a veces es difícil entender las internas de todos los partidos, para entender y resumir esto, lo que ustedes plantean es sacarle el drama, pero decir, Kicillof está poniendo en juego el liderazgo de Cristina Fernández, quiere discutir el liderazgo de Cristina. Bueno, lo que subyace de estas discusiones y a uno lo pone a pensar en eso, porque realmente, ¿quién es la dirigente política? Y esto ustedes lo saben porque miran sondeos de opinión, con más adhesión en el peronismo, indudablemente es Cristina. ¿Quién es la persona que está comunicando la confrontación con el gobierno nacional producto de las consecuencias que está teniendo este modelo político, social y económico? Es Cristina. Claro, pero además, entonces, la conducción, quiero decirte, la conducción no es una cosa que se discute en el peronismo, es como la autoridad. Eso no se discute, no se declama y no se pide. Se tiene o no se tiene. Se tiene si se construye. Yo espero que esta discusión, en serio lo digo, espero que esta discusión, luego de haber votado la suspensión de las PASO, termine aquí y nos aboquemos a todos los partidos políticos, no solamente nosotros, porque también esta discusión involucró... Claro, pero Teresa, perdón la interrupción, pero el último propósito es quién manda. Del otro lado hay un gobernador que dice, miren, yo soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tengo que tener el liderazgo yo y lo voy a llevar a la práctica. Lo hizo con esta decisión. Pero está muy bien. Y el gobernador tiene todo el derecho ganado, además de haber gestionado una provincia muy difícil durante 8 años o casi 8 años. Tiene todo el derecho. Y también en los otros sectores del peronismo, como en el caso del Frente Renovador con Massa y otros sectores, también tienen el derecho de discutir o ponerse de acuerdo en hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos, insisto, no es solamente una distribución de lugares en las listas, es mucho más grave que eso. Bueno. Teresa, ¿cómo estás? Ahora, pregunto hacia adelante. ¿Va a haber una sola lista? ¿Van a ir todos juntos después de toda esta tensión y estas discusiones? ¿Cristina Kirchner va a encabezar la lista de legisladores en la provincia de Buenos Aires, como se dijo que contó o que planteó en una cena en la que entiendo que vos estabas? La decisión de Cristina, dicha en esa reunión que tuvimos, claramente es estar sobre la provincia de Buenos Aires. Zanjadas estas diferencias respecto de la ingeniería electoral, se decidirá en cuál es el lugar conveniente para Cristina. Yo no me atrevo a representarla y decir en qué lugar va a estar. Sí va a estar, y lo dijo claramente, sobre la provincia de Buenos Aires, porque hay que ganar la provincia de Buenos Aires. Es imperioso, si no, no vamos a tener ningún otro punto de resistencia. Está muy difícil la situación y además lo dijo creo que Ramón Indart. ¿Cuál es la discusión del gobierno nacional sobre estas elecciones? La discusión es la cantidad de legisladores que se tengan. Sí. Y los votos para tener esos legisladores se reúnen en el territorio, en los distritos, en las secciones, en el territorio. Si Milei o Karina Milei o quien sea, finalmente cumplen con el deseo de quebrar a las otras fuerzas políticas para sumar legisladores, para profundizar este ajuste, nosotros obviamente vamos a estar en otro lugar, en la vereda de enfrente de esta discusión. Hay que reunir legisladores que además, como dijo Cristina, el peronismo se desvió y se desordenó, legislaciones que cumplan, legisladores, perdón, que cumplan con el mandato que les dio el partido que los puso en la banca. Porque el problema es cuando hay legisladores que entran y se sientan en una banca por una fuerza política y al poco tiempo por distintas presiones votan en sentido... Eso es lo que le pasa a Kicillof, Teresa, que tiene legisladores en la provincia de Buenos Aires que no le responden en nada a él, que le responden a los intereses políticos de la Cámpora y no le han votado el presupuesto, por ejemplo. No es verdad. No es verdad eso, y disculpas por decirlo así, en el mes de diciembre... La oposición de la provincia de Buenos Aires se plantó en la Cámara de Diputados porque el gobernador envió a la Cámara de Diputados
la fiscal impositiva, el presupuesto y el endeudamiento, y la oposición dijo que si no se cumplía con otros acuerdos, que desconozco, no iba a acompañar el endeudamiento. Por lo tanto, el gobernador dijo... No, y no tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados y no tenemos la mayoría en la Cámara de Senadores, solamente somos 21, pero la discusión estuvo plantada en la Cámara de Diputados. Se ha dicho esto públicamente y la verdad, para muchos de nosotros con asombro y con molestia. Nosotros hemos acompañado todas las leyes del gobernador, absolutamente todas, y hemos defendido en momentos muy difíciles, como cuando Milei lo amenazó con intervenir la provincia y pedirle que renunciara, el peronismo va a estar junto al gobernador. Claro, pero Larroque directamente, Teresa, Larroque directamente habló de un golpe parlamentario de la Cámpora. No, pero me parece, y no lo voy a responder en la persona de Larroque, lo que quiero decir es que hay que ser muy prudente cuando uno acusa de golpista a alguien y de golpe legislativo, porque la verdad que lo que está alterando es el humor social y además generando el debate público de manera complicada. ¿Cómo van a decir que el bloque del Unión por la Patria o de como quiera que lo llamen es golpista? Miren, nosotros tuvimos una reunión de bloque, yo hice una reunión de bloque el día de la votación, un rato antes de que votáramos. Estuvieron todos los sectores, participaron todos los sectores. Ninguno de los legisladores, por lo menos en el Senado, ninguno de los legisladores se asume como golpista y con intenciones de boicotear el gobierno de Kicillof. No es verdad eso. Bueno, Teresa, quiero preguntarle un poco por las declaraciones que escuchamos antes de iniciar la entrevista con usted, declaraciones del presidente Alberto Fernández, por cierto, del expresidente Alberto Fernández, la causa por violencia de género está a punto de ser elevada a juicio. Quería saber qué apreciación le merecen las declaraciones de Alberto Fernández, estableciendo un paralelismo entre la situación que le tocó vivir a él y la situación de Axel Kicillof, y si tiene algo para decir sobre la situación en términos judiciales del expresidente acusado por violencia de género. Para quienes sabemos cuáles son las dificultades que tenemos las mujeres en general, la verdad que me parece correctísima la decisión de la justicia. Es un delito que debe ser pagado. No me parece que haya que mirar para el costado. Eso en cuanto a su destino judicial. En cuanto a la comparación con Kicillof, me parece más que imprudente. Primero, porque no es lo mismo. Kicillof es un hombre de nuestra fuerza política que está debatiendo, como bien dijeron ustedes, con todo el derecho del mundo, el posicionamiento hacia el futuro, pero no tiene nada que ver en absoluto con la situación que vivió Alberto Fernández, porque Kicillof se mete en la gestión, activa la gestión, es un hombre de una enorme voluntad de trabajo y de acción, cosa que no ocurría con el expresidente. No, y además el expresidente, paradójicamente, teniendo en cuenta este contraste, paradójicamente el expresidente sí tuvo el respaldo muy contundente y unívoco por parte del justicialismo y del kirchnerismo en el momento en que Cristina Fernández de Kirchner a dedo lo eligió como candidato presidencial, ¿no? Sí, lo eligió porque en aquel momento había que estar en la discusión interna. Muchos decían que Cristina no podía ser, que no alcanzaba, otros decían que había otras alternativas. Y yo creo que ella, con una enorme inteligencia política, eligió a alguien por su perfil de moderado. Creo que su perfil de moderado se fue en exceso y de moderado quedó casi en paralizado. Y ustedes recordarán muchas veces la apelación que hacía Cristina a que las cosas funcionaran, porque después de la pandemia se veía venir que teníamos un gobierno paralizado. Y es cierto, el peronismo siempre va a acompañar a sus candidatos, eso es una norma en el peronismo. Lo que no quiere decir que sea comparable la figura, y me parece desacertado, porque además no se puede decir fulano está pasando la misma situación que pasé yo. Los contextos son diferentes y además me parece que es un flaco favor. ¿Sabe lo que pasa, Teresa? Con esto cerramos.
También se ve algo muy en la línea histórica de comportamiento de Cristina, que Alberto fue para todos un títere de Cristina y pareciera que ahora están queriendo hacer lo mismo con Axel Kicillof, y Axel Kicillof se está plantando con los avales que le da haber gobernado la provincia de Buenos Aires, bien o mal. Mucha gente está de acuerdo con que lo hace bien, a pesar de ser un gobernador opositor al gobierno nacional, y se está plantando, pareciera, para no ser un títere de ese poder que no se resigna a hacer un paso al costado. O sea, ¿por qué todos los avales que tiene Kicillof, más allá de lo bueno o lo malo que uno pueda discutir, no son válidos como para que él esté al frente de la gestión política? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende perfectamente. Los avales y el acompañamiento que tiene el gobernador, de intendentes y otros sectores sociales, son más que válidos porque es producto de su gestión. Yo lo que no admito, digamos, y con respeto lo digo, es que se diga que quiere ser que pretenden que sea un títere de Cristina. Mire, yo recuerdo el segundo mandato de Kicillof, el esfuerzo que ha hecho Cristina para discutir con el gobierno nacional en la obtención de fondos de la provincia, el impuesto a la riqueza, las cosas que ha hecho para que la provincia de Buenos Aires no padeciera el ajuste y el impacto de las medidas de gobierno. Yo no creo que nadie, y lo digo despersonalizándola a Cristina, no creo que nadie geste y ayude a que alguien crezca y que tenga su reelección como gobernador, nada más ni nada menos, para después destruirlo o usarlo como títere. No me parece que sea una lectura correcta. Bueno, gracias. Es muy interesante su punto de vista. Gracias, Teresa. A usted.